Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Aunque, si les soy completamente sincera, en mi casa la verdad era otra. Son las mujeres sin fortuna las que necesitan desesperadamente a un hombre. Mi nombre es Elizabeth Bennet. Tengo 20 años, soy la segunda de 5 hermanas, y según mi querida madre, mi único propósito en esta tierra es encontrar un marido antes de que la pobreza nos devore. Para que entiendan mi situación, deben comprender una ley absurda de nuestro tiempo llamada vínculo de herencia. Verán, la hermosa casa en la que vivo, Longbourn, no nos pertenece realmente. Por un antiguo capricho legal, la propiedad solo puede pasar a manos de un heredero varón. Y como mi padre solo produjo hijas, el día que él muera, mi madre, mis 4 hermanas y yo seremos arrojadas a la calle, sin un penique, dejando nuestra casa a un primo lejano al que ni siquiera conocemos. Así que, ¿pueden culpar a mi madre por su histeria cuando el señor Bingley, un joven inmensamente rico y soltero, alquiló la mansión vecina de Netherfield? Era como si nos hubieran lanzado un salvavidas de oro puro. El señor Bingley no tardó ni un segundo en confirmar que los rumores sobre su fortuna eran ciertos, y que su buen carácter lo superaba a todos. Fue casi cómico ver con qué rapidez sus ojos encontraron a mi hermana Jane, y cómo ella, con esa dulzura que a veces me desespera, le devolvió la mirada. En menos de 2 bailes, estaba claro que Bingley había caído rendido ante el ángel de la familia Bennet. Pero como en todo buen cuento, el caballero encantador no vino solo. Trajo consigo a su mejor amigo, el señor Fitzwilliam Darcy. Poseedor de 10.000 libras al año y dueño de la mitad de Derbyshire. Durante los primeros 5 minutos, todo el salón lo admiró por su porte y su fortuna. Al 6º minuto, tras ver cómo nos miraba por encima del hombro, todos en Meryton queríamos ahorcarlo. Darcy, anímate. Tienes que bailar. Ven, deja que te presente a la hermana de mi pareja, Elizabeth Bennet. Está justo ahí. Es tolerable, pero no es lo suficientemente hermosa para tentarme. Y en este momento no estoy de humor para dar consuelo a jóvenes que han sido despreciadas por otros hombres. Vuelve con tu pareja y disfruta de sus sonrisas, Bingley. Estás perdiendo el tiempo conmigo. No lo suficientemente hermosa para tentarme. En ese preciso instante, declaré la guerra a Fitzwilliam Darcy. Mi orgullo, lo admito, estaba herido, y mi prejuicio contra él quedó sellado con piedra y lodo. Mi opinión sobre él solo empeoró al tener que convivir bajo el mismo techo. Jane enfermó en Netherfield y acudí a cuidarla. Allí tuve que soportar a la insufrible hermana de Bingley, quien no perdía oportunidad para adular a Darcy. Una noche el tema de conversación giró en torno a lo que ellos consideraban una mujer consumada. Una mujer consumada debe tener un conocimiento profundo de música, canto, dibujo y lenguas modernas, y por supuesto, poseer un cierto aire en su forma de caminar y en sus modales. Todo eso es cierto. Pero a todo ello debe añadir algo más sustancial, el perfeccionamiento de su mente a través de la lectura extensiva. Ya no me sorprende que solo conozca media docena de mujeres consumadas, señor Darcy. Lo que me asombra es que conozca alguna. ¿Tan severa es usted con su propio sexo? Nunca he visto a una mujer así. Esa capacidad, ese gusto, esa elegancia y esa inteligencia combinadas. Debe ser una criatura temible. Él me observó de una manera que me hizo sentir incómoda. Una mezcla de reproche y fascinación. Yo, por supuesto, estaba demasiado ciega por mi aversión para ver que mi insolencia, en lugar de repelerlo, lo estaba cautivando. Acostumbrada a mujeres que asentían a todo lo que decía, mi desafío le resultaba embriagador. Pero para mí, él seguía siendo solo un snob. Y entonces, como si el destino quisiera darme la razón, conocí al señor George Wickham, un oficial de la milicia, apuesto, encantador y con una historia que contar. Una historia sobre el señor Darcy. El difunto padre del señor Darcy me crió como a un hijo, señorita Bennet. En su testamento me dejó una parroquia para que yo pudiera ser clérigo y tener una vida digna. Pero cuando murió, el actual señor Darcy, por puros celos, me negó la herencia. Me dejó en la calle. Tuve que unirme al ejército para sobrevivir. Es despreciable. Sabía que era un hombre arrogante, pero no lo creía capaz de tal crueldad. ¿Por qué le creí tan fácilmente a un extraño?
porque su historia alimentaba exactamente lo que yo ya quería pensar de Darcy. Mi vanidad estaba herida por aquel desplante en el baile, y las mentiras de Wickham fueron el veneno perfecto para pudrir cualquier atisbo de simpatía que pudiera sentir por el amo de Pemberley. A partir de ese día, Darcy no solo era desagradable, era un villano. Mientras mi odio por Darcy crecía, la amenaza de nuestro vínculo de herencia llamó a la puerta. Literalmente. El señor Collins, el primo que heredaría nuestra casa, vino a visitarnos. Era un clérigo pomposo, adulador y carente del más mínimo sentido común. Y en un acto de supuesta caridad, decidió que la mejor forma de compensar el robarnos la casa era casarse con una de nosotras. Me eligió a mí. Mi querida prima Elizabeth, mis razones para casarme son 3. Primero, todo clérigo debe dar el ejemplo. Segundo, creo que sumará a mi felicidad. Y tercero, mi noble patrona, Lady Catherine de Bourgh, me ha aconsejado que busque esposa. Así que, sabiendo que algún día usted será pobre, le ofrezco mi mano. Y no se preocupe, no le reprocharé su falta de dinero cuando estemos casados. Señor Collins, soy muy sensible al honor de su propuesta, pero me es absolutamente imposible aceptarla. Ah, entiendo. Es costumbre entre las jóvenes elegantes rechazar a un hombre la primera vez. Esperaré su aceptación en mi segundo intento. Señor Collins, no soy de esas jóvenes. Le estoy diciendo que no. Seríamos el matrimonio más desdichado de Inglaterra. Tras mi rotundo no, mi casa se convirtió en un campo de batalla. Mi madre amenazó con no volver a hablarme jamás si no me casaba con él. Mi padre, con su ironía habitual, amenazó con lo mismo, pero solo si aceptaba hacerlo. Lo que no preví fue la velocidad del despecho. 3 días bastaron para que el señor Collins transfiriera su amor eterno a la siguiente mujer disponible. Mi amiga Charlotte Lucas, consciente de que a los 27 años el romance es un lujo que no podía permitirse, aceptó su mano antes de que él terminara la frase. Yo la juzgué duramente por casarse sin amor, ciega ante el hecho de que mi libertad para elegir era en realidad un privilegio que ella simplemente no tenía. Justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, el señor Bingley abandonó Netherfield de forma repentina, dejando a mi hermana Jane con el corazón destrozado. Yo estaba convencida de que su altiva hermana y, sobre todo, el señor Darcy, lo habían alejado de ella por considerar a nuestra familia indigna. Con el corazón de mi hermana roto y mi paciencia agotada, viajé a Kent para visitar a mi amiga Charlotte, ahora la señora Collins. No sabía que estaba marchando directo a la guarida del lobo. El señor Collins vivía bajo la sombra de Rosings Park, el hogar de su patrona, Lady Catherine de Bourgh, una mujer tiránica que resultó ser, para mi horror, la tía del señor Darcy. Y, por supuesto, él estaba allí de visita. Durante semanas, nuestras interacciones fueron extrañas. Él aparecía en mis paseos, me miraba en silencio, y una noche, mientras yo tocaba el piano, se acercó a mí. Sentí la necesidad de atacarlo antes de que él me atacara a mí. ¿Pretende asustarme, señor Darcy, viniendo a escucharme tan de cerca? No le tengo miedo. Mi valor siempre aumenta con cada intento de intimidarme. Sé que no lo dice en serio. Usted disfruta exponiendo mis defectos, como aquella vez en Meryton, donde dije que no quería bailar con usted. Bueno, convendrá conmigo en que su comportamiento no fue el más social. Cierto, pero no tengo el talento que algunos poseen de conversar fácilmente con aquellos que nunca he visto antes. No puedo fingir interés en sus preocupaciones. Mis dedos no se mueven sobre este instrumento de la manera magistral que veo en otras mujeres, pero siempre he supuesto que es mi propia culpa, porque no me tomo la molestia de practicar. Tiene usted razón. A ambos nos falta práctica. Fue un momento de tregua. Por un segundo, vi a un hombre tímido en lugar de un orgulloso. Pero mi prejuicio era un muro demasiado alto, y pronto descubriría una verdad que lo destruiría todo. A la mañana siguiente, esa frágil tregua saltó por los aires. Descubrí por un coronel demasiado hablador que había sido Darcy, y nadie más, quien convenció a Bingley de abandonar a mi hermana Jane. Fingí una migraña para quedarme a solas esa tarde. Estaba hirviendo de furia cuando él irrumpió en mi sala de estar. Esperaba cualquier cosa, menos lo que salió de su boca. He luchado en vano. Ya no puedo más. Mis sentimientos no pueden ser reprimidos.
debe permitirme decirle cuán ardientemente la admiro y la amo. ¿Qué? He tratado de evitarlo. He pensado en la inferioridad de su familia, en la total falta de conveniencia social, en la degradación que supone para mí aliarme con personas tan por debajo de mi nivel. Pero mi afecto es más fuerte. Le pido que acepte mi mano. ¿Alguna vez han recibido una declaración de amor que suena como una sentencia de muerte? Me estaba ofreciendo su corazón mientras pisoteaba mi dignidad, mi familia y mis orígenes. La ira estalló dentro de mí. Incluso si mis sentimientos fueran favorables, ¿cree que hay alguna forma en la que yo podría aceptar al hombre que ha arruinado la felicidad de mi hermana más querida? ¡La ha condenado al sufrimiento! Lo hice porque creí que ella no amaba a Bingley. La salvé de un matrimonio desigual. Y eso no es todo. Conozco su historia con el señor Wickham. Sé cómo lo arruinó, cómo lo dejó en la pobreza por pura envidia. Así que esa es su opinión sobre mí. Le agradezco que sea tan honesta. Mis disculpas por haberle tomado tanto tiempo. Se equivoca, señor Darcy. Podría haberme ofrecido el mundo entero, y aún así, desde el primer momento en que lo conocí, su arrogancia, su presunción y su desdén egoísta por los sentimientos de los demás construyeron un muro entre nosotros. Usted es el último hombre en el mundo con el que me casaría. Al día siguiente me entregó una carta. No había disculpas por su orgullo, pero sí explicaciones. Al leerla, el mundo tal y como yo lo conocía se desmoronó. No espere reproches, señorita Bennet. Solo exijo que lea esto. Sobre su hermana me equivoqué. No noté afecto en ella y quise proteger a mi amigo. Pero sobre George Wickham, debe saber la verdad. Mi padre le dejó dinero, sí. Wickham lo despilfarró en juego y vicios en menos de 3 años. Volvió exigiendo más. Cuando me negué, intentó vengarse de la manera más vil. Cortejó en secreto a mi hermana menor, Georgiana, de solo 15 años, e intentó fugarse con ella para robar su inmensa fortuna. La salvé justo a tiempo. Ese es el hombre al que usted defiende. Ciega, parcial, prejuiciosa, absurda. Hasta este momento no me conocía a mí misma. Había estado tan orgullosa de mi propia perspicacia, tan segura de mi habilidad para leer a las personas, y me había equivocado en todo. Había despreciado a un hombre honorable por ser torpe al expresarse, y había confiado en un monstruo simplemente porque sabía cómo sonreír. Pasaron los meses. Mis tíos me llevaron de viaje al norte, a Derbyshire. Casualmente, o quizás por el destino, pasamos por Pemberley, la finca del señor Darcy. Me aseguraron que él estaba en Londres, así que accedí a visitarla. Era el lugar más hermoso que había visto. Sin oro ostentoso, solo pura elegancia natural. Su ama de llaves no paraba de hablar de lo amable y dulce que era su amo desde niño. Y entonces apareció él. La tierra debería haberse abierto para tragarme. Yo lo había insultado cruelmente en nuestra última reunión. Esperaba que me echara. En cambio... Señorita Bennet, qué grata sorpresa. ¿Han tenido un buen viaje? ¿Le gustaría que le presentara a mi hermana? Ella está aquí. Su arrogancia había desaparecido. Era amable con mis tíos, personas de clase comerciante a las que antes habría ignorado, y sus ojos me miraban con una devoción que me cortó la respiración. En los terrenos de Pemberley, caminando a su lado, me di cuenta de una verdad aterradora. Me había enamorado de Fitzwilliam Darcy. Pero mi felicidad duró apenas 2 días. Llegó una carta de Jane. Nuestra hermana menor, Lydia, de solo 16 años, se había fugado con un regimiento. Y el hombre con el que había huido era George Wickham. Para quienes no entiendan el siglo XIX, déjenme ser clara. Una joven que huye con un hombre sin estar casada no solo destruye su propia vida, destruye a toda su familia. La deshonra era una enfermedad contagiosa. Ningún hombre respetable se casaría jamás con Jane, ni conmigo, ni con mis otras hermanas. Estábamos arruinadas, socialmente muertas. Fue en ese preciso instante de absoluta miseria cuando la puerta se abrió y entró Darcy. Me encontró deshecha en lágrimas. En mi desesperación, sin poder contenerme, le solté toda la sórdida historia. Vi cómo su rostro perdía el color y su mandíbula se tensaba,
endureciéndose como la piedra. Apenas murmuró una disculpa apresurada y salió por la puerta. Darcy se fue al instante. Yo sabía lo que eso significaba. Nuestra desgracia era demasiado grande. Jamás volvería a verlo. Semanas después, ocurrió un milagro. Nos informaron que Wickham había sido encontrado y que había aceptado casarse con Lydia, salvando nuestro honor a cambio de que mi tío pagara sus masivas deudas. O eso creíamos. El rumor de que el señor Darcy y yo estábamos secretamente comprometidos llegó a oídos de su tía, Lady Catherine, quien cruzó el país en medio de la noche para exigirme una explicación. He escuchado el rumor más infame. Se dice que mi sobrino planea casarse con usted, un chico de su linaje con una joven sin conexiones familiares, cuya hermana es una fugada. ¿Acaso permitirán que las sombras de Pemberley sean así contaminadas? Exijo que me prometa que jamás aceptará una propuesta de su parte. No haré tal promesa. Soy la hija de un caballero, y en eso el señor Darcy y yo somos iguales. Usted no tiene derecho a dictar mi destino. Si su sobrino me ama, y yo a él, ni usted ni todo su dinero podrán evitarlo. Le exijo que salga de mi casa. La eché. Fue el momento más aterrador y satisfactorio de mi vida. Lo que yo no sabía era que Lady Catherine, furiosa, fue directamente a quejarse con Darcy en Londres. Y al contarle mi rebelión, en lugar de disuadirlo, le dio exactamente la esperanza que necesitaba. Bingley había regresado por Jane, y con él volví el hombre que yo creía haber perdido para siempre. Salimos a caminar, atrapados en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Para entonces, yo había descubierto la verdad sobre nuestro rescate. No había sido mi tío. Había sido Darcy. Él encontró a Wickham, pagó sus deudas, compró su rango en el ejército y lo sobornó con miles de libras para que se casara con Lydia. Había salvado a mi familia de la ruina, arriesgando su propio orgullo al tratar con su peor enemigo. Todo por mí. Señor Darcy, no puedo guardar este secreto más tiempo. Debo agradecerle lo que hizo por mi hermana. Si mi familia supiera la magnitud de su sacrificio. Su familia no me debe nada. Respeto mucho a los suyos, pero no pensé más que en usted. Usted es demasiado generosa para jugar con mis sentimientos. Si sus emociones siguen siendo las mismas que en abril, dígamelo de una vez. Mis afectos y mis deseos no han cambiado. Pero una sola palabra de usted, y me silenciaré sobre este tema para siempre. Mis sentimientos son tan diferentes a los de aquel día, que me temo que usted tendrá que tolerarme para el resto de su vida. Lo vi soltar un suspiro profundo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante meses. Sin decir una palabra más, tomó mis manos y besó cada una de ellas con tal reverencia que supe, sin asomo de duda, que la guerra entre nosotros había terminado por fin. A partir de ahí todo fue un torbellino de felicidad. Bingley, con el apoyo de Darcy, le propuso matrimonio a mi hermana Jane. Mi madre, al enterarse de que tendría 2 hijas casadas y una de ellas con 10.000 libras al año, casi se desmaya. Pasó de odiar al señor Darcy a declararlo su yerno favorito. Pero mi mente ya estaba en otro lugar. Estaba en esa pequeña iglesia, esperando el momento de unir mi vida a la suya. Jamás olvidaré el peso de mi mano sobre la suya frente al altar. Mientras pronunciábamos los votos, comprendí que ambos habíamos tenido que morir un poco para renacer juntos. Él tuvo que desprenderse de su orgullo y yo tuve que arrancar mi prejuicio de raíz. Cuando el vicario nos declaró marido y mujer, el mundo exterior dejó de existir. Solo quedaba la certeza de que finalmente éramos iguales. Hoy camino por los pasillos de Pemberley no como una invitada asustada, sino como su señora. Y a veces, cuando mi esposo se pone demasiado serio, todavía me burlo de él recordándole aquel día en Meryton en el que no me encontró lo suficientemente hermosa. Él solo sonríe, me besa en la frente y me recuerda que soy la única mujer que ha logrado vencerlo en un debate. Y honestamente, esa es una victoria que planeo disfrutar todos los días de mi vida.